Fíjese que ante las nuevas obligaciones que deben cumplir las empresas en materia laboral, es necesario que empiecen a tomar en serio el tener y o permitir a sus empleados pertenecer a un gremio sindical, ya que solo 25% en el país lo hace. Esta es pues la nueva realidad que plantea la reforma a la ley laboral. Vamos a platicar con Ricardo Castro. Él es líder de la práctica laboral precisamente en México del bufete Baker McKenzie Abogados. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto saludarte gracias. Interesado en platicar por con nuevamente ustedes. invitarme. Hola No. Rogelio. Gracias. Oye, Ricardo, pues ¿cómo ves esto de empezar ya a crear conciencia en las empresas, sus empleados que tomen precisamente pues muy en serio esto de pertenecer a un gremio sindical? Habrá muchos que se Mira, resistan. pues sí, mira, la verdad es que para dar un poquito de contexto, esto obedece a un movimiento sindical global, donde se han alineado perfectamente varios documentos, desde convenios internacionales, reformas en algunas disposiciones legales, en México en particular, la existencia del TEMEC, que conocemos, con su anexo 23 que habla del apartado laboral, la modificación o las modificaciones que hemos tenido en nuestra legislación laboral y algunas otras leyes relacionadas. Entonces, un poquito para no perdernos en el terreno internacional, diría que tendríamos que tratar de unir la teoría con la práctica, lo que venimos como país arrastrando de una cultura sindical, y lo digo en el mejor de los sentidos, donde hay movimientos sindicales auténticos, donde hay movimientos sindicales artificiales, donde nuestra ley federal del trabajo subsiste en un artículo 123 la posibilidad de que un sindicato emplace a huelga cuando una empresa no tiene un contrato colectivo de trabajo. Tenemos una combinación de inversionistas en nuestro país donde los que vienen del extranjero, en algunos de los casos, tienen alguna experiencia bastante negativa en tratándose de sindicatos. Y en México, algunas empresas que debido a ese tipo de disposiciones han tomado la decisión de tener contratos colectivos sin actividad sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Hay empresas que prefieren que los trabajadores no estén sindicalizados. Ahora, a raíz de este TIMEC, existen nuevas obligaciones para las empresas y para los sindicatos, tutelando los derechos fundamentales de los trabajadores, con lo cual estamos de acuerdo, que tengan una auténtica libertad sindical, que ellos directamente deciden si quieren o no estar sindicalizados, si quieren o no tener un contrato colectivo. Sin embargo, esto nos lleva a los problemas que estamos enfrentando en la actualidad, donde no hay un conocimiento integral por parte de las empresas y las áreas de recursos humanos, no se diga los departamentos jurídicos, donde no saben las consecuencias de no permitir a un trabajador esa libertad para asociarse o para sindicalizarse. Obviamente también esta libertad implica que si un trabajador no quiere formar parte de un sindicato, bueno, pues eso lo tendrían que respetar también. Claro. Ricardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ricardo, Rogelio. con estos cambios a la ley, ¿en qué medida pues podría irse modificando esta cultura del sindicalismo que nos mencionas? Por ejemplo, muchas empresas ven con pavor que se cree un sindicato y al mismo tiempo pues están acostumbrados a que pues los sindicatos sean blancos pues para poder, digamos, dar una marcha normal en las empresas. Pues mira, es muy buena pregunta. La realidad es que las empresas en gran medida no están preparadas para manejar una relación colectiva laboral. Sigue siendo importante la transparencia en la relación empresa-trabajador, el grado de satisfacción del trabajador para que le toque la puerta al representante de recursos y no busque por otro lado una representación sindical. Esto es auténticamente válido cuando un sindicato representa a los trabajadores, pero normalmente obedece a que la empresa no
un especial cuidado en el grado de satisfacción de la gente. Esto no quiere decir que le digan que sí a todo, pero sí que sepan que tienen obligaciones y derechos, que tienen un mercado donde están compitiendo y donde cada vez los salarios y las prestaciones deben de ser más competitivos. La figura del sindicato, recordaremos, que nace a raíz de la escasa garantía de derechos laborales, cuando existía no existía un salario mínimo, cuando existían jornadas inhumanas. Vaya, todo esto ha cambiado. Sin embargo, la estructura de nuestra legislación laboral ha permitido algunos sindicatos, no digo que todos, tenemos sindicatos activos y que auténticamente representan los intereses de los trabajadores, pero tenemos otros que no quisieron ser el calificativo, pero vamos a decir que abusan de la estructura de la ley para extorsionar a algunas empresas y sin representar trabajadores exigir la firma de un contrato colectivo. Entonces, tenemos una cultura que cambiar, pero esto se va a dar con la capacitación y la actualización que reciban las empresas del nuevo entorno laboral en el que estamos viviendo. ¿Y esa capacitación quién la tiene que dar? ¿El sector privado? Hay una combinación. ¿El gobierno vía la Secretaría del Trabajo? ¿Los mismos sindicatos? ¿Quién tiene que dar esa capacitación? Pues es muy buena pregunta. La verdad es que el gobierno ha puesto de su parte. De hecho, está haciendo un esfuerzo, uno de los representantes principales de la Secretaría, por cambiar la imagen que en años anteriores negativa tenía la autoridad laboral en algunas partes de México, pero el gobierno tiene programas de capacitación, existen en las empresas, en los organismos empresariales, una infinidad de cursos tendientes a actualizar a las empresas y desde luego los líderes sindicales, por medio de sus confederaciones o de sus organizaciones sindicales, también se encargan de ello. Yo diría que debe de ser un esfuerzo conjunto, sin embargo, debemos estar hablando el mismo lenguaje. Se trata de convertir a México en una opción muy atractiva para el inversionista y no que tengan una imagen negativa en el ranqueo que tienen en el Foro Económico Mundial, donde México cada año está siendo revisado a ver cómo vamos y desgraciadamente por los cambios que hemos tenido, y esto lo digo a título personal, en este último sexenio, pues estamos perdiendo puntos y cada vez somos menos atractivos. Entonces, en la medida que podamos hablar el mismo lenguaje en términos de respeto a los derechos de los trabajadores, desde luego respeto a los derechos de las empresas y que todos hagamos el esfuerzo para ir por el mismo rumbo y buscando el mismo objetivo. Y hablo no nada más de empresas, trabajadores y o sindicatos y gobierno, me refiero a los tres al mismo tiempo haciendo la misma labor. Efectivamente, Ricardo, rápidamente un comentario sobre esta creación de este padrón de proveedores de servicios especializados que arrancó esta semana. ¿Qué opinión te merece todo este proceso? Da materia como para varias horas. Sin embargo... Pero en 2 minutos, por favor. Sí, señor. Con mucho gusto. Te hago mis comentarios. Mira, hay todavía algunas imprecisiones. Existe, como saben, esta reforma impacta distintas leyes en México. Entiendo que quien está dando la cara es la Secretaría del Trabajo, pero nos gustaría saber pues, la opinión de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Seguro Social, que todos confirmaran, de preferencia por escrito, que la interpretación de lo que es poner a disposición del patrón a un trabajador, si es o no es servicio especializado, porque tal parece que quieren que todo mundo se inscriba, que todo mundo se registre en ese padrón, y al final del día, pues lo que se esperaría es la revisión por parte de la autoridad, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, es todo un tema. Hay nuevas preguntas y más información que sobrepasa la reforma. Legalmente sabemos que, bueno, por ejemplo, una ley reglamentaria no puede ir sobre lo que diga la Constitución, aunque la ley reglamentaria se acabe de reformar, no puede ir sobre lo que diga la superior. En este caso, esto que acabamos de recibir para el registro de las empresas,
pues tiene más elementos de lo que constituye la reforma que acabamos de tener recientemente en el régimen de subcontratación. Bien, pues Ricardo Castro, líder de la práctica laboral en México de Baker McKenzie Abogados, un gusto volverte a saludar. Muchas gracias por estos comentarios, por estas reflexiones. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Igualmente.